Nació como príncipe de la gloriosa casa de los Habsburgo, pero murió como un rebelde en la lejana tierra de México. Ese año, Maximiliano tenía apenas 34 años. Aquella mañana en Querétaro hacía tanto frío que el aliento se convertía en humo blanco. El cielo gris, opaco, parecía un sudario inmenso tendido sobre la ciudad. El viento soplaba entre las paredes de piedra cuarteada, silbando de forma extraña, como si México mismo susurrara su despedida final al emperador al que nunca quiso aceptar. En medio del campo de ejecución, Maximiliano estaba de pie, solo, separado de todo, como la sombra de un árbol perdido en pleno desierto. Su abrigo de corte imperial se agitaba con violencia bajo las ráfagas de viento. Sus ojos, de los que alguna vez dijeron que eran claros como el cielo de primavera en Viena, ahora estaban serenos, tan hondos y tranquilos que nadie sabía si sentía miedo, o si había aceptado su muerte desde hacía mucho tiempo. Frente a él, el pelotón de fusilamiento, soldados mexicanos muy jóvenes, con las manos temblorosas al sujetar los fusiles. No temblaban por miedo a él. Temblaban por miedo a ese instante histórico. Porque ninguno de ellos habría imaginado que el hombre atado allí había sido un príncipe europeo, que había vivido en palacios lujosos, que una vez tuvo a todo un imperio encendiendo velas para darle la bienvenida. Nadie pensó que acabaría así. Nadie, ni siquiera el propio Maximiliano. Sonó la voz de mando detrás de ellos. Corta. Dura. Fría. Una sola orden, suficiente para cortar la línea que separa a un emperador de un condenado. Maximiliano cerró los ojos un segundo. Y en ese instante, toda su vida pasó frente a él como un corte profundo. Recordó el día en que aceptó la corona de México. Esa corona que le fue entregada envuelta en la mentira más hermosa del siglo. Los mexicanos quieren un emperador. Y lo han elegido a usted. Recordó las promesas suaves de Napoleón III. Recordó la mirada llena de fe de su esposa, Carlota, la mujer que creyó que ambos habían sido elegidos por Dios para gobernar el nuevo mundo. Recordó el momento en que pisó Veracruz y vio que nadie lo esperaba. No hubo fuegos artificiales. No hubo música. Solo miradas frías, cargadas de odio contenido. Recordó el segundo en que comprendió que no había llegado para ser emperador, sino para ser una pieza más en el tablero de Francia. Y recordó las noches interminables en el Palacio de Chapultepec, mientras México se sacudía en plena guerra civil, mientras los aliados lo abandonaban, mientras los franceses se retiraban, mientras su corte se desmoronaba, y él se iba quedando, completamente solo. Ahora, en el frío de Querétaro, Maximiliano ya no era emperador. Ya no era príncipe, ya no era símbolo de nada. Solo era un hombre joven, a punto de morir por un sueño que otros inventaron para él. Abrió los ojos, miró a los soldados frente a él. Sonrió. Una sonrisa ligera, débil, pero muy sincera. Disparant al corazón. Para que mi muerte no los haga temblar. Una frase tan serena que hizo temblar a todos. Porque no sonaba como las palabras de un derrotado, sino como las de alguien que ya había atravesado el dolor, la traición y la verdad desnuda, y que al final aceptaba que su destino nunca estuvo realmente en sus manos, ni en las de Juan Manuel Miramón, ni en las de Juárez, ni en las de Napoleón III, sino en las de la historia, esa fuerza que siempre termina aplastando a quienes sueñan demasiado alto para el cielo que les tocó. Sonaron los disparos. Cortos. Seco. Brutal. Un imperio se hizo añicos. Un emperador cayó. Y el sueño mexicano de Europa murió con él. Esta no es la historia de un necio. Tampoco es solo la historia de un emperador. Es la historia de un hombre. Engañado, traicionado, arrastrado a una partida de ajedrez que no entendía. Y que terminó muriendo por unas ambiciones que nunca fueron suyas. Si quieres seguir descubriendo las tragedias ocultas detrás de las coronas brillantes, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir. Tú eres quien nos ayuda a seguir contando esas historias que la historia oficial quiso esconder en la oscuridad. Tras el eco de los disparos en Querétaro, la narración retrocede varias décadas, hasta Viena, el lugar donde nació Maximiliano, en un mundo que no tenía nada que ver con la muerte trágica que le esperaba al otro lado del océano. Maximiliano nació en 1832, en el corazón del imperio de los Habsburgo, una familia que había gobernado media Europa, donde cada paso resonaba sobre mármol frío y cada niño comprendía desde pequeño que su destino no le pertenecía. Pero entre los salones dorados del palacio de Schönbrunn, se veía a un niño menudo corriendo por los pasillos con los ojos muy abiertos y curiosos,
sin parecerse en nada al príncipe serio y altivo que la corte esperaba. Desde pequeño, Maximiliano fue distinto a su hermano mayor, Francisco José, el que estaba destinado a ser emperador. Francisco José era serio, práctico, obediente hasta el extremo, casi una encarnación viviente del espíritu Habsburgo. Maximiliano era el lo contrario. Le gustaban más las flores que las espadas. Prefería la poesía a la política. Se sentía fascinado por los barcos de vapor, por los animales exóticos de Sudamérica, por las historias de exploraciones lejanas, más que por las lecciones sobre poder y estrategia. Los tutores solían quejarse ante la emperatriz. El archiduque Maximiliano es muy inteligente, pero su mente siempre está en otra parte. No se queda quieto en este mundo. Y era verdad. Maximiliano entendía muchas cosas, pero no comprendía la única que necesitaba para sobrevivir en una familia real, la política. Aprendía rápido arte, historia natural, filosofía, pero cuando el profesor explicaba la relación entre Austria, Rusia y Francia, él se quedaba mirando por la ventana, atento al movimiento de los árboles. Mientras Francisco José era visto como el futuro pilar del imperio. Maximiliano era considerado un niño encantador, pero demasiado soñador. Él escuchaba esos comentarios, y se le clavaban en el corazón como cortes finos pero afilados. Su padre, el archiduque Francisco Carlos, era un hombre callado, sin grandes ambiciones. Él nunca entendió el deseo silencioso que ardía en el corazón de su segundo hijo. Para él, Maximiliano era solo un muchacho que debía aprender cuál era su lugar, estar siempre detrás. Su madre, la archiduquesa Sofía, la verdadera fuerza política detrás del trono, lo miraba con otros ojos, ojos fríos, evaluadores. Amaba con orgullo a Francisco José, pero hacia Maximiliano mantenía cierta distancia. Se decía que no quería que él se convirtiera en una copia fracasada de su hermano mayor. En las cenas familiares siempre había dos centros de gravedad. Francisco José, el futuro del imperio, y Maximiliano, el que debía aprender a vivir en su sombra. Él se sentía sobrante, no lo bastante capaz para ser heredero, no lo bastante mediocre para ser ignorado del todo. En un lugar incómodo, en medio, que hacía que su mente empezara a desear una victoria solo suya. Algunas noches, Maximiliano se escapaba al jardín del palacio. Bajo el aire frío de Viena, miraba el cielo y pensaba: Francisco será rey de Austria. Entonces yo seré rey de otro lugar. Un sueño tan inocente como peligroso. Desde joven, alimentó una ilusión que nadie en la corte entendía. No le bastaba con haber nacido príncipe, quería ser rey. No rey de Austria, rey de algún otro lugar, donde no tuviera que estar detrás de nadie, donde pudiera ser el símbolo de una nueva era. Nadie supo nunca cuándo empezó exactamente ese sueño. Tal vez cuando notó que su madre siempre favorecía a su hermano. Tal vez cuando escuchó a alguien llamarlo el tercer príncipe, sin nada especial. O quizá cuando comprendió que, en todo aquel palacio inmenso, no había un solo rincón que fuera realmente suyo. Pero una cosa era segura. Ese deseo de ser reconocido lo convirtió en la presa perfecta de la historia. Con los años, Maximiliano creció y se transformó en un hombre atractivo, del tipo que los pintores adoraban: cabello ondulado, rostro suave, mirada clara que parecía contener el cielo entero. Pero esa belleza hizo que muchos en la corte dudaran aún más de su capacidad. Un hombre demasiado bello, raras veces era visto como alguien fuerte. Y Maximiliano lo sentía. En los consejos de familia, la mirada de su hermano lo hacía sentirse como un niño. Francisco José sabía que había nacido para mandar. Maximiliano, en cambio, veía en él un muro que jamás podría escalar. Esa sensación de inferioridad no lo destruyó. Se convirtió en ambición silenciosa. Entró en la marina austriaca, visitó Brasil, islas del Mediterráneo, y escribió diarios describiendo aquellas tierras como si fueran paraísos lejanos. Una vez, de pie en la proa de un barco, con el viento del mar hinchando su capa como alas, le dijo a un oficial: «Quiero un reino, donde sea, siempre y cuando no sea en Viena». El oficial se echó a reír, creyendo que era una broma. Pero en los ojos de Maximiliano no había nada de chiste. Quería escapar del papel de príncipe de sobra. Quería hacer aquello que nadie creía que pudiera hacer. Y ese sueño, esas ganas de ser alguien, de demostrar su valor, lo empujaron hacia un camino que jamás habría imaginado. Un camino que lo llevaría a México. Sin embargo, lo más peligroso de Maximiliano no era su ambición, sino su carácter romántico.
Creía que el mundo se movía por la razón y la buena voluntad. Creía que las personas decían la verdad cuando sonreían. Creía que, si él intentaba ser un buen rey, la gente lo querría. Creía demasiado. Y entendía muy poco. La archiduquesa Sofía le advirtió una vez: Maximiliano, eres bueno, pero esa misma bondad te matará. No se equivocó. Él no estaba hecho para el juego político. No entendía la traición. No sabía medir el corazón de los hombres. No imaginaba la crueldad de las potencias europeas. Un hombre así, bello, soñador, amable, romántico, nace destinado a convertirse en tragedia. Y cuando la delegación francesa llegó con la oferta de Napoleón III, ¿desea Su Alteza ser emperador de México? Maximiliano no escuchó solo con el oído, sino con el corazón herido de aquel niño que siempre se sintió segundo. Nadie creía en él. Nadie lo elegía. Nadie pensaba que pudiera ser rey. Pero en esa tierra lejana, había una corona esperándolo. Aunque esa corona estuviera hecha de mentiras y de ilusiones. Aunque fuera a llevarlo directo al paredón de Querétaro. Aunque fuera a marcar el final de la vida de un príncipe soñador. Maximiliano pronunció entonces una frase. Una frase que abrió su destino para siempre. Si no puedo ser rey en Europa, lo seré en otro lugar. Y la historia, silenciosa, cerró la puerta detrás de él. Y lo empujó hacia un camino del que ya no había retorno. El camino que llevaba a la muerte. Y a la traición más cruel del siglo. Y entonces, justo cuando el deseo de convertirse en rey en otro lugar empezaba a arder en la mente de Maximiliano, la historia, con toda su crueldad y su habilidad, lo encontró. No fue casualidad. No fue un accidente. Fue una conspiración cuidadosamente pulida desde París, donde Napoleón III, sentado bajo las bóvedas de sus palacios, trazaba un plan no tanto para engrandecer la gloria de Francia, sino para ampliar su propio poder personal. México, en aquel momento, era un país joven, pobre, pero tan rico en recursos que hacía salivar a los imperios europeos. El pueblo estaba dividido, la guerra era constante entre liberales y conservadores. Y en ese caos, Napoleón III vio una oportunidad. No una oportunidad para construir, sino una oportunidad para invadir de una manera más sutil. No gobernar directamente con soldados, sino a través de un emperador títere. Un emperador con apariencia elegante, lo bastante refinado para que el pueblo pudiera creer en él, pero al mismo tiempo, lo bastante ingenuo para ser manejado. Y cuando sus consejeros elaboraron la lista de príncipes europeos idóneos, solo un nombre hizo sonreír a Napoleón III. Maximiliano de Habsburgo. Un príncipe romántico, de alma noble pero sin sentido práctico para la política. Un hombre que quería demostrarse a sí mismo a través de un nuevo reino. Alguien que deseaba tanto ser rey que no se daría cuenta de que la luz que lo llamaba, en realidad era el resplandor de un campo minado. Napoleón III dijo una frase que los historiadores siguen repitiendo hasta hoy. Es demasiado soñador para rechazar una corona, y demasiado débil para decidir por sí mismo. En ese preciso instante, Maximiliano quedó elegido, no por su talento, sino porque su ingenuidad encajaba perfectamente en el plan del imperio francés. Para completar la trampa, Napoleón III envió una delegación especial a Viena. El jefe era el conde François de la Reza, un diplomático veterano, famoso por su capacidad de mentir con una voz tan sincera que hasta un sacerdote le creería. Llegó a Schönbrunn con una actitud llena de respeto, palabras suaves y medidas, cada frase pulida como si la hubiera ensayado 100 veces frente al espejo. Y Maximiliano, que nunca había recibido una oportunidad real de estar bajo la luz, escuchó. El conde empezó con una frase que hizo que todo el salón se detuviera un segundo. Alteza, los mexicanos lo han elegido a usted. Solo una frase, pero suficiente para encender la chispa en el corazón de Maximiliano, la chispa del reconocimiento que había deseado desde niño. Se irguió en su silla, con los ojos brillando de una manera extraña. Ellos me quieren a mí. El conde sonrió con perfección, no demasiado para parecer falso, ni demasiado poco para parecer frío. Sí, Alteza. Quieren un rey de corazón bondadoso, un príncipe europeo, un símbolo de paz. Lo quieren a usted. Ellos, el pueblo de México. Pero la verdad brutal que Maximiliano no sabía era esta. No había ningún pueblo mexicano pidiendo a un emperador extranjero. No había cartas. No había votaciones. No había peticiones de representantes legítimos de México. Todo era producto de Napoleón III. Una mentira envuelta en seda,
pulida con palabras como deber sagrado y misión de salvar a un país. Y para que la trampa fuera perfecta, necesitaban una cosa más: el orgullo herido de Maximiliano. Desde pequeño, él había vivido a la sombra de su hermano. Siempre el segundo. Siempre subestimado. Siempre con la necesidad de demostrar lo que valía. Y ahora, por primera vez en su vida, alguien le decía que él era el elegido. No por ser el hermano de Francisco José, no por ser descendiente de los Habsburgo, sino por él mismo. Sonaba como el cielo llamándolo por su nombre, pero en realidad, era el abismo abriéndose bajo sus pies. Maximiliano hizo la pregunta que el conde ya esperaba. ¿México es un país estable? El conde sonrió. Alteza, es una nación llena de amor hacia su futuro rey. Esa frase fue una de las mentiras políticas más crueles del siglo XIX, porque, en ese preciso momento, México estaba hundido en guerra civil, deudas, pobreza y un profundo resentimiento hacia cualquier intervención europea. Pero Maximiliano no lo sabía. O mejor dicho, no quiso saberlo. No escuchaba los disparos en Puebla. No veía las ruinas de la guerra. No sentía el odio de la gente. Solo escuchaba una idea. Usted es el emperador que ellos esperan. Y eso bastó para borrar cualquier duda. Cuando el conde se marchó de Viena, dejó atrás a un Maximiliano completamente sumergido en el dulce vértigo de un sueño, un nuevo imperio en el nuevo mundo. Pero quien vio el peligro primero no fue él, sino Francisco José. Su hermano mayor miró más allá de las palabras bonitas de la delegación francesa y vio con claridad lo que Maximiliano no tenía la dureza de aceptar. No te necesitan como rey, te necesitan como escudo. Cuanto más la advertía, más quería Maximiliano probar que estaba equivocado. Él respondió con una sonrisa triste que su hermano nunca olvidaría. Tú eres rey aquí, déjame ser rey, en otro lugar. Francisco José se dio la vuelta con la mirada cargada de decepción y compasión. El plan de Napoleón III era perfecto porque no obligaba. Usaba el propio corazón de Maximiliano como llave. Nadie lo arrastró hacia México. Nadie lo forzó a aceptar la corona. Nadie lo acorraló. Él mismo caminó hacia la trampa, sin mirar hacia abajo. Y así, la historia avanzó un paso más hacia la tragedia. Un príncipe soñador. Un imperio colonial. Une âme entière refinada. Un sueño tejido con la sangre de un pueblo que Maximiliano todavía no conocía. Un sueño que él creía que iba a salvarle la vida, pero que terminaría matándolo. Napoleón III llegó a decirle a uno de sus allegados: enviaré a un príncipe austríaco a México para que México se encargue de él. No buscaba territorio, no buscaba oro, no buscaba gloria. Solo necesitaba una pieza en el tablero. Y Maximiliano aceptó ese lugar, sonriendo. En la oscuridad de sus palacios, cuando Napoleón III firmó la orden de enviar tropas a México, su pluma tembló un instante, no por miedo, sino por emoción. Emoción porque el plan estaba listo. Porque la pieza había caído donde él quería. Porque un nuevo emperador iba a ser creado, solo para ser destruido en el momento adecuado. Mientras tanto, Maximiliano, a miles de kilómetros, se asomaba a una ventana de Schönbrunn, miraba el cielo de Viena y pensaba en silencio. Quizá este sea el destino que estaba buscando. Pero la historia funciona así. Cuando te da lo que deseas, en realidad ya se prepara para quitarte algo mucho más grande. El destino de Maximiliano empezó en ese momento, con una mentira bañada en oro, con un sueño brillante por fuera pero podrido por dentro, y con un príncipe demasiado blando para ver el filo del cuchillo escondido detrás de una sonrisa diplomática. Cuando la delegación francesa salió de Viena, no dejó detrás regimientos ni cañones. Dejó algo mucho más peligroso, un sueño. El sueño de un reino al otro lado del océano, donde Maximiliano dejaría de ser el segundo príncipe, dejaría de ser la sombra de Francisco José, para convertirse en un emperador de verdad. En las semanas siguientes, las mentiras de Francia no desaparecieron. Al contrario, se pegaron a la mente de Maximiliano como una neblina dulce sobre la superficie de un lago. Empezó a caminar por el palacio con aire ausente, la mirada perdida, como alguien que de pronto ha visto una estrella que siempre quiso alcanzar, pero nunca se atrevió a tocar. Y entonces, Carlota fue la primera en darse cuenta. Carlota, princesa de Bélgica y esposa de Maximiliano, no era solo su compañera, era el espejo de sus ambiciones más ocultas. Era inteligente, muy ambiciosa, y siempre creyó que su marido había nacido para algo más grande que cuidar jardines en Miramar o inspeccionar barcos de la marina austríaca.
Cuando Maximiliano le contó la propuesta francesa, Carlota no dudó ni un segundo. Sus ojos se iluminaron como una vela recién encendida. Max, esta es la oportunidad. La oportunidad de hacer lo que aquí, en Viena, jamás nos dejarán hacer. Carlota no veía la trampa. Solo veía la corona que, según ella, su marido merecía. Si Maximiliano era la llama del sueño, Carlota era el viento que la hacía crecer hasta volverse peligrosa. Ella hablaba de destino, de misión de Dios, de un nuevo imperio como el que España tuvo en el Nuevo Mundo. Decía que si la corona no viene a nosotros, debemos ir hacia donde está la corona. Sus palabras eran suaves como la brisa, pero lo bastante fuertes como para barrer las últimas dudas de Maximiliano. Mientras ellos soñaban con un nuevo imperio, la realidad mexicana era la opuesta. El país no quería a un emperador extranjero. El pueblo estaba luchando contra los franceses. El presidente legítimo, Benito Juárez, lideraba la resistencia. La nación estaba llena de rabia contra cualquier intervención europea. Pero todo eso Francia lo ocultó con maestría. Enviaron a Viena informes falsos, cartas de apoyo preparadas de antemano, firmas de representantes de México que, en realidad, eran de funcionarios franceses. Maximiliano leyó cada carta como quien lee una declaración de amor. Creyó cada palabra, cada línea. Príncipe Maximiliano, nosotros, el pueblo de México, lo invitamos encarecidamente a ser nuestro emperador. Una mentira perfecta, tan perfecta que nadie podía discutirla, salvo los propios mexicanos. Pero ellos no estaban allí para desmentirla. En las reuniones familiares, Francisco José se oponía con fuerza. Max, no sis ingénieux. No conoces México, no sabes qué quiere su gente. Te están utilizando. Pero cuanto más lo advertía, más se obstinaba Maximiliano. Sonreía, con esa sonrisa triste que su hermano recordaría para siempre. Tú eres el emperador aquí, en Austria. Déjame ser emperador, en otro lugar. Francisco José miró a su hermano a los ojos y vio lo que más temía, la ilusión. Una ilusión tan bonita, que volvía ciego a quien la miraba. Después, una mañana de abril, llegó a Miramar una supuesta delegación mexicana, en realidad, otro montaje francés. Vestían ropa típica, hablaban con gran respeto. Señor, nuestro pueblo lo ha elegido. Ninguno de esos hombres había sido elegido por los mexicanos. Pero Maximiliano no lo sabía. Solo escuchó una palabra, elegido. Sus ojos brillaron. Sus manos temblaron un poco. La voz se le quebró. Su pueblo me quiere a mí. Sí, Alteza. Creen que solo usted puede traer la paz. Carlota, detrás de él, sonreía llena de orgullo. Lo miraba como si ya fuera un rey. Y justo en ese instante, la corona de México ya estaba sobre su cabeza, no de metal, sino hecha de promesas y de la palabra destino. Nadie le dijo que era una corona de sangre. Nadie le dijo que lo llevaría hasta el paredón de Querétaro. Nadie le dijo que su precio sería la mente de Carlota, la mujer que enloquecería al intentar salvarlo. Todo eso estaba escondido detrás del telón rojo del protocolo y los honores. El día en que aceptó oficialmente el trono, Maximiliano vistió uniforme blanco, Carlota llevó una capa azul oscuro de estilo imperial. Bajaron la escalera de mármol del castillo de Miramar bajo una luz deslumbrante, llenos de esa sensación de orgullo que creían merecer. Pero al abrirse las grandes puertas, un viento fuerte entró, haciendo vibrar las banderas francesas que ondeaban afuera. Un presagio que nadie quiso ver. Carlota apretó la mano de su marido. Max, vamos a construir un imperio que la historia nunca olvidará. Y Maximiliano respondió con fe absoluta. Llevaremos la civilización a México. México, un país en el que nunca había puesto un pie. Un país donde el pueblo ya se preparaba para luchar contra él. Un país del que los franceses le habían dicho, lo está esperando. En ese mismo momento, nadie le contó que, a pocas semanas de allí, ya se pintaban en las paredes frases como, no queremos emperadores extranjeros. Y así, entre música militar y salvas de cañón, Maximiliano firmó el documento que lo convertía en emperador de México. La tinta apenas tocó el papel, y la historia pasó de página a una página oscura. En ese instante, Maximiliano sintió que se convertía en el símbolo de una nueva era, como si el destino, por fin, lo abrazara. Pero la historia no abraza. La historia pone trampas. Y él entró con el corazón abierto. Años más tarde, un general francés dijo, jamás engañamos a nadie con tanta facilidad como a Maximiliano.
No hizo falta forzarlo. Solo le ofrecimos un sueño, y él mismo abrió la puerta. Y así fue. Nadie empujó a Maximiliano hacia México. Él fue por su propia voluntad. Bajo el sol de Italia, subió a la cubierta del barco, tomó la mano de Carlota, con los ojos brillando como estrellas sobre el mar. Creía que se dirigía hacia su trono. Pero en realidad, estaba navegando rumbo a Querétaro. Un camino de ida. Un camino del que jamás regresaría. Cuando el barco que llevaba a Maximiliano y Carlota se acercó a la costa de Veracruz, el viento traía consigo el olor a tierra caliente del Nuevo Mundo, ese olor que él había imaginado durante meses. Se quedó de pie en la cubierta, con la mano sobre la frente, intentando ver la imagen del pueblo de México esperando a su nuevo emperador. Pero el puerto de Veracruz estaba en un silencio sobrecogedor. No había banderas. No había música. No había multitudes con trajes tradicionales arrodillándose, como describían las cartas falsas. Solo había soldados franceses formados en filas. Rostros fríos, serios y extraños. Carlota apretó con fuerza su mano, intentando encontrar algo positivo en ese vacío. Quizá la ceremonia de recepción sea en la capital. Pero solo con oírle la voz, levemente temblorosa, ya quedaba claro que ella empezaba a sentir lo que Maximiliano aún no se atrevía a admitir. Nadie los estaba esperando. Cuando bajó al muelle, solo unos pocos funcionarios franceses se inclinaron con cortesía. Ni un solo mexicano en la fila. La gente se apartaba. Se echaba hacia atrás. Los miraba con ojos extraños, incluso llenos de odio. Maximiliano, incómodo, preguntó a un oficial francés. ¿Y el pueblo, dónde está? Ese oficial no se inmutó. Lo habían preparado para decir precisamente esto. El pueblo vive un tiempo de inestabilidad, majestad. Pero sin duda llegará a amarlo. Esa fue la mentira número 1000 en la que Maximiliano creyó. El viaje de Veracruz a Ciudad de México se convirtió en un camino doloroso de despertar. En lugar de los paisajes tranquilos que él imaginaba al leer libros, Maximiliano vio pueblos tan pobres que los niños corrían descalzos por los caminos de tierra, campos abandonados porque los hombres se habían ido a la guerra, casas medio quemadas, huellas de una guerra civil que nunca había terminado. Y lo que más le heló la espalda fueron las miradas que se asomaban por las ventanas. Sin esperanza. Sin alegría. Sin respeto. Solo con desconfianza y rabia. Carlota intentó sonreír, apretándole la mano con fuerza. Pero su mano no dejaba de temblar. Cuando la comitiva llegó a Ciudad de México, él esperaba al menos una ceremonia, algún tipo de acto oficial. Pero en su lugar, la plaza del Zócalo estaba llena de soldados franceses y algunos grupos de aristócratas mexicanos monárquicos, pagados para aplaudir. Esos aplausos eran escasos, huecos, y sonaban como bofetadas. Maximiliano bajó del carruaje, miró a su alrededor. Y entendió. No era el pueblo de México quien estaba allí. Eran actores de una obra dirigida desde París por Napoleón III. Ni siquiera el sol de México le pareció ya hermoso como en sus fantasías. Era un sol áspero, seco, que dejaba al descubierto todas las verdades que él quería evitar. El primer día en el Palacio de Chapultepec, Maximiliano pidió ver las cuentas del Estado. El ministro francés dejó un libro grueso frente a él, y Maximiliano fue pasando las páginas. A medida que leía, el rostro se le ponía cada vez más pálido. El tesoro estaba vacío. La deuda externa era gigantesca. Las provincias estaban fuera de control. Varios estados declaraban que no lo reconocían. Alzó la cabeza, con la voz entrecortada. ¿Cómo ha llegado esto a ser así? No habían dicho que el país estaba estable. El funcionario respondió sin pestañear. Majestad, precisamente porque el país está en caos, es que el pueblo lo necesita a usted. Maximiliano miró aquellos ojos y descubrió algo frío. Él no había sido invitado a venir. Lo habían traído para legitimar la invasión. Solo era emperador, sobre el papel. El poder real estaba en manos del ejército francés. En las semanas siguientes, Maximiliano intentó hacer lo correcto. Emitió decretos para reformar la propiedad de la tierra a favor de los campesinos, abrir escuelas, prohibir el trabajo forzado, perdonar ciertas deudas de los pobres. Quería ser un buen rey, alguien que rescatara al pueblo y protegiera al país. Pero la reacción que recibió fue justo la contraria. La nobleza lo odiaba por defender a los campesinos. La iglesia lo criticaba por intentar limitar el poder eclesiástico. El pueblo no confiaba en él,
porque había llegado en barcos de guerra franceses. Y el ejército francés lo trataba como a una marioneta bien vestida. Una noche, mientras leía informes militares, Maximiliano preguntó al general Bazaine: «Entonces, ¿qué piensa realmente la gente de mí?». Bazaine guardó silencio un largo rato y luego respondió: «Majestad, no piensan en usted. Solo piensan en expulsar a los franceses». Aquella frase fue como un cuchillo helado, porque si el pueblo estaba luchando contra Francia, también estaba luchando contra él. En sus cartas a Viena, Maximiliano escribió: «Vine aquí para construir la paz. Pero este país está construido sobre el sufrimiento y arde en rencor. No sé si soy gobernante o prisionero en una jaula dorada». Carlota intentaba animarlo, pero incluso ella sentía que Chapultepec se parecía más a un escenario donde los dos estaban obligados a interpretar el papel de emperador y emperatriz, ante un público que jamás quiso ver esa obra. Una noche, Carlota se quedó de pie en el balcón, mirando la ciudad hundida en la oscuridad, y murmuró: «Max, nos han engañado». Maximiliano no contestó, pero su mano tembló al sostener la copa de vino. Por primera vez, miró de frente la verdad. Era el emperador de un imperio que no existía. Un imperio levantado por los franceses, y que podía ser borrado en cualquier momento. La gente que pasaba por la calle no se inclinaba ante él. Los soldados mexicanos lo miraban con ojos vacíos. Las revueltas eran cada vez más fuertes. Y cada noche, sobre las paredes frías de piedra de Chapultepec, resonaba una pregunta como una maldición: «La gente no te quiere. Entonces, ¿a quién vas a gobernar?». En Viena, Maximiliano había sido el príncipe sobrante, pero en México, ni siquiera era una opción. Solo era una excusa. Y el sueño de ser rey, el sueño que había abrazado desde joven, empezaba a romperse en miles de pedazos pequeños, afilados como cristal, que se le clavaban en el corazón. Mientras Maximiliano intentaba crear un reino justo, no muy lejos de allí, entre las montañas y los bosques inmensos de México, otro hombre estaba escribiendo una historia totalmente distinta, la historia del México verdadero, el México de los pueblos originarios, el México que no se inclinaba ante ninguna corona. Su nombre era Benito Juárez. Si Maximiliano había nacido entre sedas europeas, Juárez había nacido en una choza zapoteca. Si Maximiliano hablaba 3 idiomas y leía filosofía alemana, Juárez caminaba descalzo hasta la escuela y estudiaba bajo la luz de un candil. Si Maximiliano soñaba con ser emperador, Juárez soñaba con una sola cosa: México debía pertenecer a los mexicanos. Dos ombres, dos destinos. 2 mundos que nunca podrían mezclarse. Y la historia los obligó a enfrentarse. En cuanto se difundió la noticia de que Maximiliano aceptaba la corona, Juárez proclamó ante todo el país: «México no necesita emperadores. No necesita extranjeros. No necesita a alguien puesto por Francia». Llamó a Maximiliano con un título tan duro como el acero: «El intruso». El intruso. Desde ese momento, Maximiliano dejó de ser emperador de México a los ojos del pueblo. Solo era el símbolo de la imposición europea, aunque él no tuviera esa intención. Por todo el país, pequeños grupos de resistencia surgían como fuego en hierba seca. En Oaxaca, la gente levantaba la bandera de Juárez. En Chihuahua, los rebeldes cortaban las líneas de suministro francés. En Puebla, campesinos mal armados se enfrentaban a fusiles con palos y lanzas. Andrés, un chico de 13 años, escribió en su diario: «No luchamos por Juárez. Luchamos por México». Un país que nunca había estado realmente unido. Se unía por primera vez al rechazar a Maximiliano. Mientras tanto, Maximiliano seguía creyendo en su ideal de ser un rey benevolente. Nunca se vio a sí mismo como un invasor. Había venido a reformar, a modernizar, a traer leyes europeas a México. Pero sus reformas, en lugar de ganarle amor, encendieron el odio de todos los bandos. Los campesinos no confiaban en él porque había llegado en barcos de guerra franceses. Los aristócratas mexicanos lo odiaban porque quería quitarles tierras para repartirlas. La iglesia lo atacaba porque intentaba limitar el poder eclesiástico. El ejército francés lo veía como un estorbo, porque era demasiado humano en plena guerra. Quería ser el rey de todos. Pero en realidad no era rey de nadie. En una reunión tensa en Chapultepec, el general Bazaine extendió un mapa de la guerra sobre la mesa. Las zonas marcadas en rojo, los territorios controlados por Juárez, se extendían cada vez más, como una mancha de sangre sobre una alfombra. «Majestad,
necesitamos reprimirlos con mano dura. No, respondió Maximiliano, con la voz firme pero cansada. No mataré a mi propio pueblo. Bazaine lo miró como se mira a un niño que no comprende lo que es la guerra. Pero ellos no lo ven como su rey. Lo ven como una figura de madera puesta por los franceses. Aquella frase fue directo al corazón de Maximiliano. Se volvió hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. Pero esas luces no eran las de un país que lo celebraba, sino las de un país que dormía con el rencor encendido. À l'autre lado de Mexico, Juarez no vacilaba. En una cabaña en medio del frente, escribió una carta a sus seguidores. No luchamos contra Maximiliano como persona, sino contra los que están detrás de él. Sabía que Maximiliano no era malvado, pero también sabía que la bondad de Maximiliano no cambiaba este hecho. México no quería emperadores. México no quería que Europa trazara de nuevo su mapa. México no quería repetir el dolor del colonialismo. Así, el pueblo siguió a Juárez, un hombre que olía a tierra, a sudor, al propio país. Nadie quería seguir a Maximiliano, un hombre que olía al mar de Europa, a perfume vienés, a una corona que no era suya. Cada día, Maximiliano quedaba más atrapado entre dos mundos. El mundo en el que él creía, donde las buenas intenciones, la bondad y las reformas podían salvar a un país. Y el mundo real, donde la guerra, la pobreza y el orgullo nacional no permitían que un extranjero gobernara. Una noche, estaba solo en su despacho, con una vela titilando como testigo silencioso. Sobre la mesa había dos cartas. Una de Juárez, enviada por mediación diplomática, pidiéndole que renunciara al trono. Otra de Napoleón III, pidiéndole que aplastara la resistencia con dureza para conservar el poder. Dos cartas, dos caminos, pero ambos llevaban a la sangre. Carlota entró y lo vio desplomado sobre la mesa. Se asustó. Nunca antes lo había visto tan abatido. Max, estamos luchando por lo que es justo. Maximiliano murmuró. ¿Y si estamos luchando en el país equivocado? Esa pregunta nunca lo abandonó desde el día en que pisó México. A medida que avanzaba la guerra, las historias sobre Maximiliano se volvían más contradictorias. Para los rebeldes, era un invasor. Para los franceses, un emperador demasiado blando. Para la aristocracia, un traidor a sus privilegios. Para los pobres, alguien a quien no entendían. Era como una sombra en una encrucijada, tirada de todos lados, sin saber cuál era el camino verdadero. En una batalla cerca de San Luis Potosí, las tropas de Maximiliano capturaron a varios prisioneros. Bazaine propuso fusilarlos de inmediato. Pero Maximiliano se acercó a esos jóvenes mexicanos, temblando frente a los fusiles. Tenían los mismos ojos que los niños que había visto en el camino desde Veracruz, ojos de pobres despedazados por la guerra. Ordenó. Suéltenlos. Bazaine gritó. Majestad, está loco. Volverán a pelear contra usted. Maximiliano respondió. Entonces que peleen por lo que creen. No mataré a mexicanos. Pero precisamente por esa humanidad, el pueblo mexicano estaba aún más convencido de que era débil. El ejército francés estaba aún más convencido de que era inútil. Y la guerra se prolongó. La bondad, esa cualidad que lo hacía admirable en Europa, fue la misma que lo condenó en México. Durante 3 años, Maximiliano intentó equilibrar lo imposible. Quería que el pueblo lo quisiera, pero nunca lo quisieron. Quería ser un monarca legítimo, pero su existencia misma era ilegítima. Quería evitar derramamiento de sangre, pero su presencia era la causa del derramamiento de sangre. En el otro lado del frente, Juárez, montado a caballo, miraba su país y decía: no nos detendremos hasta que el último extranjero se haya ido de México. No lo llamaba por su nombre, no usaba su título, no lo trataba como emperador. Lo llamaba con una sola palabra: el extranjero. El extranjero. Y cuando un país llama así a su propio rey, ese rey ya está muerto desde hace mucho, incluso antes de los disparos en Querétaro. Maximiliano simplemente aún no se había dado cuenta. La guerra se extendía como un incendio imposible de controlar. Pero mientras los generales franceses insistían en una represión brutal, Maximiliano eligió un camino totalmente distinto. Creía, con una ingenuidad casi peligrosa, que podía conmover a un país entero con la bondad. Y así empezó a promulgar reformas que México nunca había visto bajo ningún otro régimen. Decretó leyes para proteger a los campesinos de la explotación. Abrió escuelas gratuitas.
Redujo las deudas de las regiones más pobres. Propuso libertad de prensa, limitar el poder de la Iglesia, reformar las leyes laborales y promover la construcción de hospitales. Era un programa tan progresista que, incluso el propio Juárez tuvo que admitir en sus cartas. Si no hubiera venido en barcos franceses, México podría haberlo aceptado. Pero precisamente esa verdad era un arma de doble filo. Cuanto más intentaba hacer el bien, más lo odiaban todos los bandos. La aristocracia mexicana, que esperaba que él restaurara sus privilegios, se enfureció porque protegía a los campesinos. La Iglesia lo veía como a un extraño que no respetaba el poder religioso. Los pobres pensaban que estaba comprando al pueblo bajo órdenes de Francia. Y el ejército francés. Elle le considéraba solo un estorbo con Corona. El general Bazaine, de pie frente a él en la sala de reuniones de Chapultepec, le dijo con dureza: Majestad, México no se puede gobernar con buenos sentimientos. Yo no gobernaré con sangre. Respondió Maximiliano. Pero la guerra no tiene corazón, Majestad. Maximiliano se quedó en silencio. Quería arreglar un país en plena explosión, usando solo la moral. Pero la moral, en tiempos de guerra, a veces no es más que un verso frágil en medio de una lluvia de balas. Una vez, Maximiliano visitó una zona rural cerca de Toluca. Fue una de las pocas ocasiones en que se encontró con gente del pueblo sin soldados franceses detrás. Bajó del caballo y se acercó a una mujer que estaba sentada al pie de un árbol, abrazando a su hijo. El niño era pura piel y huesos, con los ojos hundidos por el hambre. Maximiliano se inclinó, con la voz entrecortada. He venido para ayudar al pueblo. Construiremos escuelas, abriremos hospitales. Pero la mujer lo miró con unos ojos llenos de dolor y resentimiento. ¿Ha venido a ayudar?, dice. Entonces, ¿por qué los franceses quemaron mi casa cuando llegaron al pueblo? Maximiliano se quedó helado. Quiso decir, eso no fui yo. Pero a la mujer no le importaba esa diferencia. A ojos del pueblo mexicano, los soldados franceses y Maximiliano eran lo mismo. No separaban al hombre bueno del invasor. Solo veían el conjunto. Venía de Europa. Llegaba con tropas extranjeras. No era de México. Y así, el corazón bondadoso de Maximiliano nunca consiguió tocar el corazón de la gente. Esa noche no pudo dormir. Carlota se sentó a su lado, con la mano temblando de preocupación. Max, estamos intentando hacer lo correcto. Eso no puede estar mal. Pero lo correcto, quizás no encaja con este país. Su voz se volvió más grave. Quiero ser su rey. Pero para ellos, soy un extranjero. Carlota no supo qué responder. Apretó su mano, pero sus propios dedos temblaban. Los dos sabían la verdad, aunque no se atrevieran a decirla en voz alta. Maximiliano estaba intentando ser el emperador de un pueblo que nunca lo aceptaría. En la capital, se esforzaba por mejorar todo. Abrió imprentas, arregló calles, mandó construir hospitales de 2 plantas, una idea muy avanzada para la época. Pero cada reforma era como una gota de agua cayendo sobre un desierto agrietado. Los pobres no creían en su buena intención. Los ricos odiaban sus intervenciones. El ejército francés se burlaba de su ingenuidad. Y Juárez, aunque lo respetaba como persona, seguía viéndolo como un usurpador ilegal. Un hombre que quería hacer lo correcto. Un país que no lo quería allí. Una guerra sin espacio para la bondad. Maximiliano era como alguien intentando encender una lámpara en medio de una tormenta. Cuanto más fuerte soplaba el viento, más protegía la llama con las manos. Pero sus manos eran demasiado frágiles y la tormenta demasiado grande. En una reunión especialmente tensa, un político mexicano se puso de pie y lo criticó abiertamente. Su Majestad olvida que gobierna a mexicanos, no a austríacos. Maximiliano respondió con una voz herida. No gobierno como austríaco, gobierno como alguien justo. El hombre soltó una carcajada amarga. ¿Justo? ¿En este México? ¿De verdad cree que justicia significa algo en un país hecho pedazos por la guerra? Sus palabras fueron una bofetada. No solo a Maximiliano, sino a su propio ideal. Porque él nunca comprendió lo que Juárez sí entendía perfectamente. El pueblo de México no necesitaba un rey bueno. Necesitaba libertad. Y esa libertad no podía venir de un extranjero, por mucho que su corazón estuviera con México. Cada vez más, Maximiliano parecía un poeta encerrado en un campo de batalla, intentando recitar versos hermosos mientras tronaban los cañones. Cada vez que firmaba un decreto humanitario, los franceses quemaban otra aldea.
Cada vez que abría una escuela, Juárez conquistaba otra ciudad. Cada vez que sanaba a un pobre, la gente lo maldecía como invasor. Su tragedia no estaba en haber elegido mal, sino en haber nacido en la época equivocada. Había nacido para ser un monarca culto en un país pacífico, pero fue arrojado al centro de una guerra que no comprendía, que no quería y que no podía controlar. Y así, todo, sus ideales, su bondad, sus sueños, se convirtió en un arma que se volvía contra él. Una noche, antes de apagar la luz, Maximiliano le dijo a Carlota: «Amo México, pero México no ha nacido para amarme a mí». Ella puso la mano sobre su pecho. Max, el amor et l'eau vont todo. Él sonrió con tristeza y negó con la cabeza. «No en la guerra. No cuando la sangre que corre por mis venas es de una dinastía extranjera». Fue la primera vez que Maximiliano reconoció lo que el pueblo mexicano ya sabía desde el primer día que pisó Veracruz. Por mucho que su corazón apuntara hacia México, su destino seguía alineado con Europa. No era su emperador. Era un hombre perdido, traído allí por el sueño de otros. Y México no perdona a los soñadores. No bajo el liderazgo de Juárez. No en medio del fuego de libertad que el pueblo estaba encendiendo. Los muros de Chapultepec empezaron a agrietarse. El ejército francés empezaba a cansarse. Juárez se acercaba mes a mes. Y Maximiliano, el último emperador europeo de México, avanzaba, paso a paso, lenta pero inevitablemente, hacia Querétaro, hacia el pelotón de fusilamiento, hacia un final que él aún no veía, pero que la historia conocía desde hacía mucho. Mientras Maximiliano intentaba aferrarse a su ideal frágil, el mundo exterior se movía en una dirección completamente distinta, fría y despiadada. En Chapultepec, él seguía firmando decretos, hablando con los pobres, convencido de que, si perseveraba un poco más, México acabaría por entenderlo. Pero a miles de kilómetros, en Washington y en París, personas que nunca lo habían visto decidían su destino con unas pocas frases en salas de reunión elegantes. La guerra civil estadounidense terminó. Y cuando sonó el último disparo, Estados Unidos era más fuerte que nunca. Un país unificado, ya no dividido, ya no débil. Un país que no estaba dispuesto a permitir que una potencia europea colocara un emperador justo al lado de su frontera. Así que su mirada se volvió hacia México, donde Maximiliano trataba de construir un reino que nadie quería. El mensaje para Napoleón III fue tan claro como una cuchillada. Si Francia no se retiraba de México, Estados Unidos apoyaría a Juárez con todos los medios posibles. No era una amenaza vacía. Era una realidad estratégica. Napoleón III entendió al instante que había ido demasiado lejos en su ambición. Con unos Estados Unidos fuertes como una bestia recién despertada, ya no podía seguir jugando a la partida mexicana. Y así, en una sala lujosa de las Tullerías, bajo la luz fría de las lámparas, el emperador francés pronunció la frase que mataría a todo un imperio recién nacido. «Tenemos que retirar nuestras tropas». Nadie mencionó a Maximiliano. Nadie preguntó qué sería de él. Nadie recordó las promesas, los juramentos, las grandes ceremonias. Porque Maximiliano nunca fue el objetivo principal, solo fue una herramienta. Y una herramienta, cuando deja de ser útil, se abandona. La noticia llegó a Chapultepec una mañana soleada, aunque esa luz pareciera burlarse de cualquier esperanza. El general Bazaine entró en la sala de reuniones con el rostro sombrío. Maximiliano estaba mirando mapas de la guerra cuando oyó la voz de Bazaine, baja, lenta y cargada de fatalidad. «Majestad, Francia va a retirar sus tropas». Una sola phrase. Pero fue como un viento helado que apagó todas las lámparas del palacio. Maximiliano se quedó de pie, inmóvil. La pluma cayó de su mano, y la tinta negra se derramó sobre el mapa, formando una línea oscura, como si dibujara el destino que se acercaba. ¿Retirarse? ¿En plena guerra? Mientras este país me necesita. Recibimos órdenes de París. No podemos quedarnos. Lo que más le dolió a Maximiliano no fueron las palabras, sino la mirada de Bazaine. No era la mirada de un aliado. Era la de alguien que se quitaba un peso de encima. ¿Y las promesas de Napoleón III? ¿Y la corona que él mismo puso sobre mi cabeza? Bazaine gardó silencio. No pidió perdón. No se justificó. Ni siquiera mintió como de costumbre. Ya no hacía falta. La obra había terminado. Cuando Bazaine salió de la sala, Maximiliano se quedó solo, mucho tiempo, sin moverse, como si el viento de México hubiera atravesado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Carlota entró y lo encontró así.
Supo al instante que algo terrible había ocurrido. «Max, ¿qué ha pasado?». Él exhaló, con un suspiro pesado como un sollozo. «Francia nos ha abandonado». Carlota se puso pálida. No lloró, el golpe era demasiado grande. Se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, vacíos. Porque entendía que, si Francia se retiraba, lo que llamaban Imperio Mexicano dejaría de ser un imperio. Solo sería un castillo de arena en medio del desierto, esperando la primera ráfaga de viento para derrumbarse. Y ese viento ya estaba soplando. Cuando se supo que las tropas francesas se iban, los partidarios de Juárez celebraron como pájaros a los que por fin les abren la jaula. Los grupos de resistencia crecieron con más fuerza que nunca. México entero se estremeció, como un cuerpo que intenta expulsar algo que no le pertenece. Maximiliano se quedó sin ejército real. Los mexicanos que antes lo apoyaban a regañadientes, ahora le daban la espalda. Los que le estrechaban la mano desaparecieron en la noche. Los aristócratas huyeron. Los generales mexicanos monárquicos se volatilizaron. Todo el país parecía decirle la misma frase: sería mejor que se fuera. Pero Maximiliano no se fue, porque creía que al menos aún le quedaba una persona a su lado, Carlota. Y luego, incluso ella tuvo que marcharse. Con un valor que pocas mujeres de su época tenían, Carlota decidió viajar a Europa para pedir ayuda. Estaba convencida de que, si hablaba cara a cara con los reyes, podría cambiar el destino. Creía que Napoleón III no los abandonaría. Creía que el Vaticano protegería a un emperador católico. Pero esa fe terminaría por destruirla. Carlota partió hacia Francia, hacia Italia, hacia el Vaticano. Se arrodilló ante Napoleón III, le suplicó, lloró hasta quedar sin fuerzas. Pero Napoleón III la miró con la frialdad de la política. Había abandonado a su marido hacía tiempo. Y ahora abandonaba también a ella. Luego fue al Vaticano a ver al Papa Pío IX. Se arrodilló y pidió: por favor, salve nuestro imperio, salve a mi esposo. Y cuando el Papa le dijo que no podía hacer nada, algo dentro de la mente de Carlota se rompió. La mujer que había sido la más fuerte en la vida de Maximiliano, la única que había creído en él sin dudar, empezó a hundirse en el pánico. Gritó en los pasillos del Vaticano, huyó de su propia sombra, convencida de que querían envenenarla, creyendo que todos conspiraban para matarla. Carlota, que antes era brillante y orgullosa hasta el extremo, terminó sentada en un rincón, hecha un ovillo, con las manos sobre la cabeza, murmurando frases sin sentido. Cuando la noticia de que había perdido la razón llegó a Chapultepec, fue como si alguien volviera a derribar a Maximiliano. La primera caída, Francia lo abandonó. La segunda, la única persona que lo amaba, se derrumbó por intentar salvarlo. Él murmuró, con la carta temblando entre sus dedos: Carlota, has cargado con todo aquello que debería haber sido mío. Y esa era la verdad más dolorosa. Maximiliano seguía vivo, pero la mujer que había ido a buscarle una salida, perdió su propia vida en el intento. Ahora sí, estaba completamente solo. Sin Francia. Sin Carlota. Sin ejército. Sin apoyo del pueblo. Solo un joven emperador, de pie en medio de un México enorme, como una hoja débil en medio de una tormenta que se acerca. Y la tormenta se acercaba cada vez más. Cuando la noticia de la locura de Carlota llegó a Chapultepec, Maximiliano sostuvo la carta en las manos durante mucho tiempo, como si cada palabra se estuviera disolviendo en su piel. La mujer más fuerte de su vida, la que creyó en él hasta el punto de sacrificar su propia cordura, ahora estaba encerrada en una habitación en Miramare, murmurando frases sin sentido, temiendo incluso a la oscuridad de su propia sombra. Una parte del alma de Maximiliano se rompió en ese instante, y la parte que quedaba empezó a acercarse a la muerte. Las tropas francesas se retiraron y dejaron un vacío enorme. México se agitaba como un cuerpo gigantesco al que acababan de extraerle la médula. Los generales leales acudieron a ver a Maximiliano, que estaba sentado en el balcón de Chapultepec, mirando una ciudad que ya no le pertenecía. El general López, con ojeras marcadas tras muchas noches sin dormir, habló sin rodeos: Majestad, debe abandonar México. De inmediato. Juárez se acerca. El pueblo ya no está de su lado. Quedarse es morir. Otro general añadió: ya hemos preparado un barco. Si usted lo decide, esta misma noche puede salir de este país. Maximiliano se volvió. En sus ojos no había miedo, solo el cansancio profundo de alguien que ha llegado al final de todas las opciones. ¿Irme? ¿Y a dónde iría? A Austria. A Italia. A cualquier lugar.
En Europa todavía tiene familia, tiene honor, tiene futuro. Hubo un silencio largo. El viento movió las cortinas, con un murmullo que parecía el susurro de los recuerdos. Al final, Maximiliano respondió con una voz tan grave que parecía que hablara consigo mismo. He aceptado esta corona. No puedo abandonar a quienes me siguieron. La frase dejó la sala en un silencio absoluto. Uno de los generales golpeó la mesa con fuerza. Majestad, esa corona es una trampa. Lo engañaron. Nadie en este país quería que fuera rey. ¿Por qué tiene que morir por ella? Maximiliano miró sus propias manos. Tal vez por primera vez en su vida, se dio cuenta de que le temblaban un poco. Habló despacio, pero cada palabra cayó como piedra en el agua. Porque no quiero morir como un fugitivo. Nadie volvió a discutir. Porque entendieron que Maximiliano ya no hablaba con la cabeza. Hablaba con el corazón herido, con el orgullo de un hombre que vivió toda la vida a la sombra de su hermano, con la última ilusión que aún conservaba. Sabía que no podía ser el emperador de México, pero sí podía morir como emperador. Los generales siguieron insistiendo durante días. Llevaron nuevas noticias. Las tropas de Juárez avanzaban hacia Querétaro. Le mostraron mapas, planes de retirada, barcos, rutas. Incluso prepararon un sistema secreto para contactar con Viena. Pero Maximiliano solo negaba con la cabeza. Una noche, López volvió a suplicar. Usted no le debe nada a México. No es mexicano. Vino aquí porque lo engañaron. No tiene por qué morir por ellos. Maximiliano lo miró mucho rato, y respondió con una voz tan suave que hizo que a López se le erizara la piel. Pero los que están luchando por mí, sí son mexicanos. Ellos creen en mí. Yo no puedo abandonarlos. Un idéal hermoso. Una ingenuidad peligrosa. Una decisión emocional de un hombre que ya lo había perdido todo. A la luz amarillenta de las lámparas, López miró a los ojos de Maximiliano y vio algo claro. Él estaba eligiendo la muerte. No solo por lealtad a los que peleaban a su lado. No solo por responsabilidad hacia la corona. Sino porque, en el fondo, Maximiliano creía que, si tenía que morir, esa muerte debía tener sentido. Debía ser digna. Completa. Capaz de dejar una huella que nunca había conseguido dejar en vida. Las cartas desde Europa llegaban cada vez con más frecuencia. Franz Joseph escribió, «Tienes que volver». Pero Maximiliano leyó esa carta con una sonrisa triste. Toda su vida, Franz Joseph había sido el elegido. Y él, el que quedaba detrás. Volver a Austria significaba pasar el resto de sus días como un príncipe fracasado, humillado por una aventura imperial ridícula. No. Maximiliano prefería morir en México. Morir como un rey, aunque solo lo fuera en el papel. Una noche, se quedó frente al espejo durante mucho rato. Los sirvientes contaron después que se arregló el cuello, se peinó el cabello, acomodó suavemente su bigote, como si se estuviera preparando para una ceremonia importante. Entonces dijo en voz muy baja, casi sin sonido, «Si el destino quiere que muera, moriré de pie, no de rodillas». Esa frase corrió por el palacio como una profecía. Cuando llegaron las noticias de que las fuerzas de Juárez cerraban el cerco sobre Querétaro, Maximiliano por fin salió de Chapultepec para marchar junto a los restos de su ejército. En el camino, recibió un mensaje secreto de europeos en Veracruz. «Todavía hay un barco para que escapar». No respondió. Solo miró hacia el horizonte, donde el sol mexicano se ponía rojo como la sangre, y dijo algo que heló la sangre de quienes le escucharon. «Ya no voy a huir. He estado huyendo de la sombra de Franz Joseph toda la vida. No quiero correr una vez más». No sabía, o fingía no saber, que miles de mexicanos se preparaban para apuntarle con sus fusiles. No veía las banderas de Juárez ondeando como tormentas sobre las colinas. No escuchaba los tambores, los gritos, los preparativos del asalto final. Solo pensaba en la muerte, y en la belleza de la muerte de un rey. Al llegar a Querétaro, el general Miramón lo miró con desesperación. «Majestad, si perdemos la ciudad, lo van a fusilar». Maximiliano asintió, con la misma calma con la que uno acepta una invitación. «Ya lo sé». «Entonces, ¿por qué se queda?» Silencio. Luego, Maximiliano respondió, «Porque quiero morir por algo. Porque Carlota perdió la razón por mí. Porque ya no tengo nada a lo que volver. Y porque quiero morir como un rey». Miramón apartó la mirada. No quería que el emperador lo viera con los ojos enrojecidos. Se suele decir, hay muertes que demuestran grandeza.
y hay muertes que demuestran ingenuidad. Maximiliano es el segundo caso, pero él no lo sabía, o lo sabía, y no quiso aceptarlo. Eligió quedarse en Querétaro. Eligió permanecer junto a sus últimos soldados. Eligió enfrentarse a Juárez. Eligió enfrentarse a su destino. Eligió la muerte. Y esa fue la única decisión de su vida que realmente estuvo bajo su control. Querétaro no era una ciudad, sino un ataúd abierto esperando a que Maximiliano entrara. Murallas altas, tierra roja, un viento seco que cortaba la piel. Cada noche, la artillería de Juárez golpeaba las posiciones defensivas. Cada explosión era como un punto final que se escribía poco a poco en la sentencia de un emperador fuera de lugar. Al principio, Maximiliano aún creía que podía resistir. Miramón y Mejía, dos generales leales, luchaban como lobos acorralados. Rechazaban ataque tras ataque, emboscada tras emboscada, columna tras columna. Pero, aunque ganaran pequeñas batallas, la guerra ya estaba perdida. Francia se había ido. Carlota había perdido la razón. Los aliados se habían dispersado. Y México, el país que Maximiliano intentó amar, avanzaba hacia él con espadas y fusiles. Todas las noches oía a los soldados republicanos cantar en los campamentos enemigos. Eran cantos llenos de rabia, de orgullo nacional, de una fuerza vital que él nunca logró despertar en esta tierra. Se paraba sobre la muralla, mirando las luces de las hogueras al otro lado. Un oficial le preguntó: «Majestad, ¿en qué piensa?». Maximiliano respondió con una voz tan baja que casi se la llevó el viento: «Ellos luchan por su patria, y yo intento defender un sueño que no es mío». En mayo de 1867, las provisiones empezaron a agotarse. Se acababan las medicinas. Los soldados estaban tan hambrientos que hervían el cuero de los caballos para comer. Cada noche moría alguien de agotamiento. Querétaro dejó de ser una fortaleza y se convirtió en una fosa común a medio cerrar. En medio de esa desesperación, Juárez envió un ultimátum: rendición incondicional. Miramón se enfureció y tiró la carta al suelo. Mejía clavó su espada en la pared. Pero Maximiliano miró la carta durante mucho rato, como si cada palabra pesara más que la anterior sobre su corazón. «No me rendiré», dijo. «Si muero, moriré con ustedes». Los soldados rompieron a llorar. Lo querían, no porque fuera rey, sino porque se había quedado cuando todos los demás habían huido. Pero ese cariño solo hacía la tragedia más profunda. En la sala de mando, el mapa de la guerra estaba desplegado, lleno de marcas rojas que rodeaban la ciudad. En la oscuridad de la noche, uno de los oficiales de Maximiliano, el coronel López, se quedó quieto, con los ojos brillando como alguien que oculta un secreto. López había sido hombre de confianza del emperador. Bebió con él, comió con él, le juró protección hasta la muerte. Pero la guerra larga cambia a las personas. Se decía que López había empezado a contactar en secreto con el bando de Juárez. Se decía que le habían prometido perdonarle la vida. Se decía que le habían ofrecido dinero. Nadie sabe qué parte de todo eso era verdad. Pero lo que sí se sabe es que, al amanecer del 15 de mayo de 1867, López pasó por los puestos de guardia y dijo a los soldados: «El emperador ha ordenado abrir las puertas para dejar entrar a los refuerzos». Esa frase fue la que mató a Querétaro. Las puertas se abrieron, no a tropas aliadas, sino a los soldados de Juárez que esperaban escondidos en la oscuridad. En cuestión de minutos, la caballería republicana entró como una ola. Disparó. Gritos. Caos. El amanecer se tiñó de sangre. Un oficial corrió hacia Maximiliano. «Traición. López nos ha traicionado». Para cuando intentaron asegurar la sala de mando, ya era demasiado tarde. Maximiliano, príncipe de Austria, emperador de México, estaba en medio de una habitación destrozada, con el pelo revuelto, el rostro pálido, las manos temblando, pero la mirada extrañamente serena. «Se acabó», dijo en voz baja. «Me lo imaginaba». No opuso resistencia. No intentó huir. No tomó un arma. Solo se quedó de pie, las manos cruzadas a la espalda, como un intelectual interrumpido en su despacho, no como un emperador que acababa de perder su imperio. Cuando las tropas de Juárez entraron, él levantó la mano y dijo: «Sois Maximiliano. Les ruego que traten bien a mis soldados». Un gesto de humanidad, correcto, pero inútil, en el último segundo. Fue llevado a juicio allí mismo, en Querétaro. El proceso duró pocos días. Aunque intentó hablar de reformas, de su buena voluntad, de su deseo de paz, nadie lo escuchó.
Juárez, que en el plano personal lo respetaba, ahora era el dirigente de un país destrozado. No podía perdonarlo. Si México quería ser realmente libre, el emperador extranjero tenía que morir. Cuando los generales de Maximiliano pidieron clemencia, Juárez respondió con una sola frase: no puede haber dos salvadores para el mismo país. Juárez eligió a México. Y para que México viviera, Maximiliano debía morir. Cuando le leyeron la sentencia de muerte, Maximiliano guardó silencio un buen rato. Luego suspiró, como quien por fin deja en el suelo una carga que ha llevado demasiado tiempo. Esa noche pidió papel y tinta. El soldado pensó que quería escribir a su familia. Pero Maximiliano escribió a México, un país que nunca lo eligió, un país al que intentó amar, un país que lo rechazó desde el primer día. Escribió: Perdonó a todo. Y deseo que México sea próspero, aunque sea sin mí. Al dejar la pluma, sonrió levemente. Una sonrisa triste pero serena, como si al fin hubiera comprendido que su vida no era más que un desvío en la historia de México. Él amó a esta tierra. Pero esta tierra nunca lo amó a él. Nunca lo necesitó. Nunca lo eligió. Y esa fue la tragedia más grande de Maximiliano. Un hombre que murió por un sueño que no era suyo. La carta final fue doblada con cuidado. Una gota de cera selló el sobre, roja como la sangre, caliente como un corazón torturado. Mañana, se enfrentará al pelotón de fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Y México seguirá adelante, sin él. Pero esta noche, solo hay un hombre joven, de 34 años, sentado en una celda vacía, escribiendo sus últimas palabras para un país lejano al que intentó amar con todo su corazón. Aquella madrugada en Querétaro hacía más frío que cualquier otra. No era el frío natural de la roca y la montaña, sino el frío de un día en el que la muerte ya está anunciada, como si hasta el sol dudara en salir. Una niebla espesa cubría el Cerro de las Campanas, la colina que se convertiría en la tumba abierta de un emperador desarraigado hasta el final de su vida. Maximiliano se levantó antes de que los soldados vinieran a llamarlo. No había podido dormir, o quizá, en la última noche, el sueño ya no era algo reservado para él. Se puso un traje blanco, algo gastado, pero todavía impecable, el mismo estilo que llevaba el día en que subió al trono de México. Aquella ropa ya no olía a flores europeas, sino a humo de fusil y polvo de los caminos recorridos huyendo de la guerra. Al mirarse al espejo, Maximiliano vio a un hombre más viejo que sus 34 años. Los ojos, que alguna vez fueron soñadores, ahora tenían marcas de cansancio, las manos le temblaban ligeramente al ajustar la corbata. Pero lo extraño era que no tenía miedo. No estaba aterrado. No intentaba escapar. Ya había aceptado todo. Porque, en un mundo que nunca lo eligió, la muerte era lo único ante lo que aún podía decidir cómo presentarse. Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Un oficial entró y se inclinó. Majestad, ha llegado la hora. Maximiliano asintió levemente. Sin palabras de despedida, sin lamentos. Solo tomó su sombrero de ala ancha, se lo puso, y siguió a los soldados como quien pasea por su propio jardín. El camino hasta la colina del fusilamiento pareció más largo de lo normal. Dicen que Maximiliano caminaba muy despacio, no porque tuviera miedo de morir, sino porque quería grabar en su memoria cada sonido, cada ráfaga de viento, cada rincón de México. Ya no volvería a ver este país, el país que intentó amar, gobernar, comprender, pero cuyo corazón nunca llegó a tocar. Algunos habitantes del lugar lo siguieron en silencio. No había gritos, ni burlas. Lo miraban como se mira a un alma perdida. Algunas mujeres lloraban en voz baja. No lloraban por el emperador en sí, sino por el destino demasiado hermoso, demasiado bueno, demasiado soñador de un hombre atrapado en un juego político. En lo alto de la colina, los soldados de Juárez ya estaban formados. Levantaron los fusiles. Tenían la cara pálida, pero firme. Nadie quería dispararle a un príncipe, a un hombre instruido, a alguien que se había comportado con dignidad hasta el último momento. Pero la orden era la orden. Y la historia no espera a los sentimientos. Maximiliano se colocó en el lugar marcado en la tierra apisonada. El viento fuerte movió ligeramente su capa, haciendo que su silueta se pareciera a una bandera blanca a punto de caer. Se volvió hacia los dos generales leales, Mejía y Miramón, los hombres que morirían a su lado. Vosotros habéis luchado por mí. Ahora yo muero con vosotros. Nadie se queda atrás. Ellos asintieron, con los ojos enrojecidos. En ese instante, ya no había emperador y subordinados, solo tres hombres a punto de morir juntos.
El oficial al mando se acercó y preguntó: «Tiene unas últimas palabras, Majestad». Maximiliano respiró hondo. El viento helado atravesó su ropa. Habló en español, con una voz sorprendentemente clara. Perdonó a todo. «Solo pido una cosa, que mi muerte traiga paz a México». Un murmullo recorrió la multitud. Varios soldados jóvenes inclinaron la cabeza. Alguno lloró, porque él no maldijo a nadie. No culpó a Juárez. No acusó a Francia. Solo deseó paz para este país, un país que nunca lo amó. Entonces, Maximiliano hizo algo que dejó a todos paralizados. Sacó de su bolsillo una moneda de oro, la única moneda que había conservado de sus días como príncipe de Austria. Se acercó a uno de los soldados del pelotón de fusilamiento, un muchacho joven cuyas manos temblaban mientras sostenía el fusil. Maximiliano le tomó la mano, puso la moneda en su palma y dijo: «Dispara justo aquí, para que mi muerte no te cause miedo. Muero por México». No eran palabras de un condenado cualquiera. Eran palabras de alguien que escogía la muerte como último gesto de dignidad. El soldado rompió a llorar. La moneda se le escapó de la mano, rodó por el suelo y sonó con un tintineo amargo. El oficial gritó: «A Pintan». 6 fusiles se elevaron. Maximiliano se irguió, llevó la mano al pecho, justo donde estaba su corazón. Miró al cielo de Querétaro, el mismo cielo bajo el cual deseaba que México prosperara, aunque fuera sin él. «Dispárenme al corazón», dijo. «No al rostro. Quiero que mi madre pueda reconocerme». La orden fue dada. Un instante tenso como una cuerda estirada al máximo. El viento pareció detenerse. Todo el mundo contuvo el aliento. Sonaron los disparos. Un solo estruendo largo, que retumbó en el valle como un llanto de la historia. Toda la ciudad de Querétaro lo escuchó. México lo escuchó. Europa lo escuchó. El emperador Maximiliano I no cayó al suelo de inmediato. Retrocedió un paso, llevó la mano al pecho, donde el corazón se rompía tras la descarga, y luego se arrodilló lentamente, la cabeza inclinándose hacia atrás como alguien que cae dormido. Su rostro estaba sereno. El sueño del imperio se había convertido en cenizas. Un sueño que él creyó suyo, pero que en realidad pertenecía a quienes lo habían traído hasta esta tierra. El soldado joven, aquel de la moneda, se arrodilló, recogió la moneda y se la llevó a la frente, como pidiendo perdón. En aquella colina azotada por el viento, un emperador murió como un hombre joven, solo, lejos de su hogar, lejos de su esposa, lejos de todo lo que alguna vez fue suyo. Una muerte hermosa, pero también una de las muertes más ingenuas de la historia europea, y una de las más trágicas para un alma soñadora. Cuando el eco de los disparos en Querétaro se perdió en el viento, la historia pareció creer que el relato había terminado. Pero para Maximiliano, la muerte no cerró la tragedia, solo abrió una nueva capa de oscuridad, larga, persistente, como una maldición que se pegó a todos los implicados. Su cuerpo fue bajado de la colina en silencio. Los mexicanos lo miraban, no con alegría, sino con una mezcla extraña, un poco de compasión, un poco de distancia, un poco de alivio porque al fin se había acabado la última etapa de la guerra. Pero quienes habían luchado bajo la bandera que él levantó, inclinaron la cabeza muy bajo. Sabían que, acertado o no, ingenuo o noble, él había decidido morir con ellos, algo que no todos los reyes extranjeros hubieran hecho. Mientras tanto, en Europa, Carlota, la mujer que alguna vez fue brillante, orgullosa y llena de energía, nunca volvió a recuperarse. Vivió más de 60 años después de la muerte de su marido, pero eso ya no fue vida. Tenía miedo de la luz, del agua, de los espejos. Hablaba con personas que no existían. Murmuraba frases sin sentido en español, francés e italiano, como si su mente siguiera atrapada en los pasillos del Palacio de México, buscando una salida que no encontraba. Dicen que por las noches, preguntaba siempre lo mismo a sus sirvientas. ¿Dónde está Max? ¿Por qué mi marido no vuelve? Nadie se atrevía a decirle la verdad. Nadie se atrevía a mencionar Querétaro. Nadie se atrevía a recordarle que había perdido su propia identidad intentando salvar a un hombre cuyo destino el mundo ya había decidido. Carlota murió en soledad, sin hijos, sin corte, sin alegría. Una reina sin trono, una viuda sin tumba que visitar, un alma destrozada por la política demasiado pronto. Y así, el Segundo Imperio Mexicano, aquel régimen que Europa celebró, brindó y prometió proteger, se deshizo en apenas unos años, como fuegos artificiales hermosos pero demasiado breves. Para los mexicanos,
Fue una victoria de la independencia. Para los austríacos, una oportunidad perdida. Para los franceses, silencio. Porque sabían que ellos habían diseñado la tragedia. Y que también fueron ellos quienes dejaron caer a Maximiliano al vacío. La opinión pública europea de la época repitió durante mucho tiempo una frase tan persistente como una cicatriz. Un emperador europeo fue engañado por Europa misma para ir a México y morir por los intereses de otros. No es del todo falso. Tampoco es del todo cierto. Pero basta para que muchos vean a Maximiliano no solo como un fracasado, sino como una víctima hermosa de un juego de poder que nunca entendió. Porque, al final, su historia no es solo historia política. Es la tragedia de un alma soñadora que puso sus sueños en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y para quienes ya tienen 30, 40, 50, 60 años o más, los que han vivido lo suficiente para entender que la vida rara vez es blanco o negro, la historia de Maximiliano deja más preguntas que respuestas. ¿Fue Maximiliano un tonto? ¿O fue simplemente una víctima hermosa de una partida política global? Un hombre que no entendía el poder, pero creía profundamente en la bondad. ¿De verdad podía sobrevivir en una época dominada por la violencia y el cálculo? ¿Fue México quien lo traicionó? ¿O fue él quien se traicionó a sí mismo? Vino a México a buscar una corona, pero encontró la muerte. Quiso ser rey, pero se comportó como poeta. Quiso ser recordado como salvador de un país, pero murió como símbolo de la intervención extranjera. Entonces, ¿quién traicionó a quién? La respuesta depende de los ojos de quien escucha y del corazón con el que mira. Si no hubiera ido a México, ¿habría vivido más tiempo? ¿O habría sido siempre el príncipe gris de Viena, escondido tras la sombra de Franz Joseph? Tal vez, si no hubiera aceptado la corona mexicana, habría envejecido en un palacio frío, sin que nadie lo recordara, sin que nadie pronunciara su nombre. Y una parte de él, la parte más soñadora, no quería vivir así. México le dio la oportunidad de ser alguien. Pero el precio de esa oportunidad fue su vida. La tragedia de Maximiliano no está en cómo murió. Está en esto. Encontró el sueño correcto, pero en el país equivocado. Y ahora que todo ha quedado atrás más de 150 años, su historia sigue resonando como el último disparo en Querétaro, lejana, pero imposible de olvidar. Un emperador muerto joven. Una emperatriz que vivió en la locura. Un imperio que nunca fue real del todo. Un país que lo rechazó desde el primer día. Una Europa fría que construyó su destino, y luego lo destruyó como si fuera un peón más. Y en medio de todo eso, un hombre que solo quería ser querido, ser reconocido, hacer lo correcto, pero fue triturado por la historia porque nació en el lugar y en el tiempo equivocados. Si quieres seguir descubriendo las tragedias escondidas detrás de las coronas, esas coronas brillantes pero empapadas de lágrimas. Si quieres conocer los rincones oscuros que los libros de texto nunca cuentan, apoya al canal suscribiéndote, dando like y compartiendo este video. Cada gesto tuyo es como una vela encendida para iluminar historias que el tiempo intentó enterrar. Y también es la fuerza que nos ayuda a seguir devolviendo a la vida, audio tras audio, a las almas perdidas de la historia.